Buenas noches, muchachos. ¿Cómo les va? Good morning, teacher. No, no me sale Leoncini, loco. Bueno, está. ¿Ustedes ven la pantalla ahí? Sí. Sí, sí, sí. Está, buenazo. Está. La pantallita. Arrancamos del arranque del índice, hacemos una breve. ¿Cómo es? Eh, una breve descripción de lo que vamos a dar y ya arrancamos. Bueno, en el índice está armado de la siguiente manera, con lo que venía la base de datos, que ya estaba armada del semestre pasado ¿cómo es? De mesa redonda. Que ahí había trabajado vos, Eduardo, bueno, y Juan Pellegrini. O creo que lo hiciste vos, no sé, pero la base de datos ya estaba armada, la base de datos relacional. Entonces, lo único que hice yo fue, sí, No, dije, está. No, lo único que hice yo fue, en base a lo que ya estaba hecho, fui metiendo en el formato que debíamos presentar para el proyecto, nada más. Y siguiendo ese formato, por ejemplo, teníamos una introducción, siguiendo el formato ¿cómo es? Del modelo de documento. Entonces tenía una introducción, el propósito, el alcance, el trabajo realizado, y ahí arrancaba con lo que vendría a ser el hito A, que es la base de datos relacional. ¿Está? El trabajo realizado de vuelta, la creación del OFK, que no sé por qué salió esto acá. No tendría que haber salido esto, o por lo sí, no menos, importa. no sé, no importa. La lista de las tablas con las estructuras, la lista de las restricciones, ¿no? Los check, la lista de la secuencia, los triggers, el listado de los triggers, los scripts de las cargas que eran a base de insert. Después iría que es lo nuevo, que esto sí es lo que vamos a ver en profundidad. Más allá que vamos a ver todo, pero esto lo vamos a ver en profundidad. La base de datos corporativa, ¿no? Que donde el armado del data warehouse. Ellos pedían en un principio los tres primeros pasos nada más. Ellos pedían, por ejemplo, los tres pasos del ETL, ¿no? Hasta llegar a la conformación del data warehouse. Eso lo vamos a ver. Después, bueno, el trabajo realizado, el diseño, la lista de las tablas de la estructura, las relaciones. Y acá vendrían las fases, ¿no? Que la fase uno es la extracción de la fuente externa, que ahora lo vamos a ver, métodos para insertar los valores desde la tabla de origen, ¿no? La fase 2, que es la transformación de las tablas, ¿tá? Que la transformación de las tablas donde cargábamos de los datos de origen, cargábamos y formábamos los ODS, ¿no? Y después vendría la fase 3, que no sé por qué figura ahí, bueno, la fase 3, que es la última, que es no sé por qué quedó el índice así, la conformación del data warehouse. No importa. Bueno, la introducción, que esto... Ah, porque yo agarré el que ya estaba... Yo agarré uno que ya estaba, pero, que lo había hecho yo, y no agarré el que estaba en el drive. Pero ahora no importa, es lo mismo porque faltó corregir alguna cosita ahí. Por eso que tenía un error en el índice. Está el propósito, el alcance. Acá en realidad es payada, ¿no? Payada Sí, de es el alcance. el alcance, todas estas cosas. ¿Tá? Bueno, la parte primera, que es lo de la base de datos relacional, es la creación de los usuarios y los permisos, ¿no? Se crean los usuarios y los permisos para empezar a trabajar en la tabla, en la base de datos. Después se crean las tablas. Esto es el trabajo que venía del año pasado, ¿no? Sí, eso podés saltearlo igual porque... Está, pero digo, porque como después vamos a ver estas tablas, vamos a ver que fueron usadas para insertar lo otro, capaz que, yo qué sé, no sé. Digo, no me molesta, son 2 minutos para... Lo del usuario, que esta no la tocamos para nada. Tabla guachera, que era lo que rompió las pelotas Fernando con el tema
del ID guachera, que yo acá se lo puse en integer, decía varchar, no sé cosa. No importa, porque en la que están usando ustedes creo que figura como varchar, pero no interesa. No, la que estamos usando nosotros figura como number. Ah, como number, perdón, como number, tenés razón. Está. Tabla guachera, la tabla padre, madre, ternera. Estas tablas son las que vamos a usar para hacer el data warehouse después, ¿no? Guachera, padres, madres, terneras. ¿Tá? La tabla de unidades no, alimentos no, enfermedades no, medicamentos no, consumo. Son todas las creación de tabla. Estas son todas creación de tabla de base de datos relacional en la primera etapa. Después está la creación de la FK que hacían, ¿te acuerdas que se hacían los alter table ahí? Y se le agregaba, se le hacía un added, se le agregaba una constraint, ¿no? Y bueno, y ahí están, se le definían lo que venía a ser las claves foráneas y bueno, está todo lo que tendría que ser las claves. Por ejemplo acá, mirá, esta es una clave foránea compuesta, mirá más así. ¿No? ¿Te acordás que hacíamos? No, pero yo tenía duda con la unique. Con la unique. Ajá. Y la clave foránea, viste que la armás de la misma manera. La armás igualito. Está acá todas FK, arranca la lista de las estructuras que hace un describe. Esto es muy básico, ¿no? En SQL. Sí, sí. Muy básico. Lo voy a medio saltear esto capaz porque esto viene del año pasado. Sí, no, el describe tabla. Yo igual quería hablarlo porque como vamos a tomar esta tabla para empezar a crear el data warehouse después, las listas de restricciones que empiezan a hacer los check, que yo de pajero, me dice Natalia, ¿cómo hacen el ay, no sé, no digo ¿cómo? ¿Te acordás que vos dijiste después? Qué pajero, loco. Bueno, a los check, vos limitás el coso, limitás los datos que podés ingresar o no. Ahí tenés todos los checks que se hacen, ¿no? Después siguen los checks. Que el último check que hicimos, a ver, que sigo con los checks. El último check que hicimos fue ¿verdad? Que fue lo que le agregamos para un alter table enfermedades y creamos un chequeo, no duplica enfermedades, hicimos una clave única, unique, una clave compuesta con que esto no sé si lo van a preguntar, esto no lo van a preguntar, pero una clave compuesta con dos campos. Se tiene que dar la misma condición, entonces no se repiten, son únicos. Esto permite que no se repitan los valores. Claro. Después venimos con la secuencia. Sí, ahí perdona Marcelo, ahí en los checks capaz lo que sí tenemos que tener presente qué es lo que se está controlando de la base de datos y qué es lo que se está controlando de Java, claro, porque tiene su importancia, que yo el año pasado lo noté. Igual lo noté muy por arriba, pero me di cuenta, leí en algunas cosas que nos quiso decir Natalia capaz que en la devolución, después cuando dijo que es importante que vos tengas el control sobre lo que es la parte de desarrollo, pero también es importante que vos hagas controles en la parte de la estructura de la base de datos, en cómo podés controlar. Esa conjunción tiene un valor agregado, porque no solamente vos podés hacer controles desde el desarrollo de la programación, porque ¿qué pasa? Mañana cambia el software o la plataforma donde vos vas a desarrollar, pero la base de datos capaz que se mantiene y vos tenés controles que van a tener permanencia, ¿me entendés? Si vos estuvieras en desarrollo y mañana te dicen, bueno, tenés en Java, ahora tenés que hacerlo en PHP, tenés que hacer todo de vuelta, digo, de última lo hacés, ¿no? Pero por eso ellos le dan un valor agregado los que administran las bases de datos a lo que es el sistema. Bueno, seguimos la secuencia, que en realidad la secuencia lo único que hace, esto es recontra básico también, esto lo único que hace incrementa un valor de acuerdo a lo que vos le designe acá, y arranca desde el lugar donde vos le designes también.
Esto viene del año pasado. Esto lo armaron ustedes, Eduardo. Todos los secuencias, la lista de la secuencia. Esto es recontra básico, ¿no? El ABC de cualquier cosa. Así como vos podés traer valores de datos, podés traer valores de secuencia, podés traer valores de tabla, el select, asterisco, front, seleccionar todo desde tal cosa. Esto es lo más básico que hay. Desde que, no sé, de que se inventó el mundo, creo. Y después, bueno, acá vienen los disparadores, que son los triggers, que esto venía también del año pasado. Que en realidad lo que hace esto es disparar, es un disparador para que se ejecute la secuencia. El trigger en realidad lo que hace es ejecutar, dispara cada vez que se va a ingresar un valor que se ejecute la secuencia. En cada tabla, ¿no? Obviamente, create o replay, es un procedimiento que se le llama trigger, porque se le llama trigger porque se dispara. Es decir, no es como otro procedimiento que vos tenés que ejecutarlo, ni tiene que ser ejecutado. El trigger es un procedimiento que se dispara, ¿tá? Él identifica que se está ingresando un valor, porque acá dice before insert, ¿no? Y automáticamente después que él identifica que se está insertando un valor, él dispara el trigger, la secuencia, dispara lo que se creó acá, ¿no? Que te dice que se inicie, arranque en 1 y se vaya incrementando de a 1, como por ejemplo, ¿no? Eso es lo que hace un trigger. Nosotros usamos trigger solamente para la secuencia, ¿no? Ahí va. Esto que estoy haciendo yo, más allá que estoy hablando al reverendo pedo, pero es como para reafirmar conocimiento, porque obviamente que sé que lo recontra saben a esto, pero no, estamos repasando, aparte yo se pide que ni miraba eso. No, pero está bueno, viste, porque digo, más que nada para reafirmar conocimiento nomás. Porque aparte los triggers lo que hace es disparar algo. Por ejemplo, acá en este caso generamos trigger para disparar que se ejecute la secuencia, pero después vamos a ver cuando hagamos el data warehouse que vamos a disparar triggers para otra cosa. Vos el trigger lo podés utilizar para lo que se te antoje. ¿Ah? Acá tenés todos los triggers, cada uno es especial para cada tabla y para cada secuencia. Acá una cosa nomás como de bien de llena pelota, ¿no? Cuando se hacen la secuencia, yo podría hacer una secuencia, ¿no? Que podría hacer una secuencia que pudiera create sequence y podría decir general o estándar, ¿viste? Y como yo sé que todos van a arrancar start with en el one, increment by en one, todos van a hacer lo mismo. Ahora, ¿por qué genero una secuencia para cada tabla? Porque en este caso yo sé que todos van a arrancar en 1 y 1 porque estoy haciendo una cosa de 1, pero puedo tener en otras bases de datos y en otras tablas cosas que no arranquen todas en 1, que una arranque en 10 y que se incrementen en 2, o que arranque en 1 pero se incremente de a 5. Por eso es que se le identifica con un nombre que sea propio de cada cosa. Sí. Bueno, seguimos. No quiero aburrirlo, pero yo qué sé. A mí me parece interesante como... Es más que nada para mover las neuronas, ya lo sabemos esto, pero es para... La despegás a la neurona y decís, mirá que estamos en base de datos y quedamos a 220 de vuelta. Y esto vendría a ser el diagrama de tabla de lo que vendría a ser la base de datos relacional, ¿no? Con todas sus relaciones, ¿no? Y cómo se comporta cómo se comportan entre ellas, ¿no? Por ejemplo, ternera es la que todas las tablas o casi todas las tablas van a ir a concentrar en ella, porque es como si una especie de tabla madre donde tiene muchos valores que son clave foreign key, claves foráneas de otras tablas. En las otras tablas pueden llegar a ser primary key y pasan a ser foreign key en esta tabla, ¿no? Acá tenemos el script de la carga de datos que son con un insert into, ¿no?
y por ejemplo en esta proyecto.enfermedades, y acá se designan los campos a los cuales se va a cargar valores, ¿no? Por eso se dice insert into project, insertar en la tabla enfermedades que está dentro de la base de datos proyecto, los campos y de enfermedad, nombre y gravedad. ¿Qué valores voy a insertar? Y el 2, diarrea y 3, ¿tá? Punto y coma, y acá se termina el comando. Como son... un poquito más, Marcelo, ahí, ¿no? Sí. Antes de llegar a eso, ¿qué es lo que tenés que tener hecho, digamos? Porque hasta arriba vos me decís, bueno, tenemos toda la base de datos relacional pronta. Sí. Funcional y operativa. ¿No? ¿Qué implica las cargas de script? La carga, el tema es así, que primero que nada, vos creás las tablas, tenés que crearla, bueno, ni que hablar que primero creás la base de datos, ¿no? Le creás la base de datos, para un poquito. No, eso está bien, digo, como yo te decía, estoy en el punto que tengo toda la base de datos relacional, operativa y funcional. Creada. Sí. Bueno, ahora empiezo con el tema de los scripts para empezar a encararla con el tema de la BDC, ¿no? La base de datos corporativa. Ahí es donde arranca, ¿no? Sí, ahí es donde arranca, pero acá hay una cosa que por ejemplo, a ver, dame un segundo que voy a mirar dónde está el diseño de las relaciones. Acá, por ejemplo, entras a cargar cosas, ¿no? Por ejemplo, no podés entrar o sí podés, lo que pasa es que tenés clave que van a ser clave foránea. Cuando vas a entrar a cargar valores, por ejemplo, si entras a cargar valores de ternera, primero tendrías que haber cargado otros valores antes, ¿no? Sí, no. Porque yo te decía una explicación, digamos, desde el punto de vista práctico. O sea, y lo que hace... estás explicando muy bárbaro, lo script está bien, pero ¿qué tenés que tener antes? O sea, ¿estás cargando simplemente el registro en la base de datos relacional? Acá lo único que estamos en la primera etapa de base de datos, que solamente estamos trabajando con base de datos relacional. Entonces acá lo único que vamos a hacer... registros a las tablas, estás cargando el dato. Claro, acá lo único que vamos a hacer es cargarle el registro a la tabla de datos relacional. Que estos valores nosotros se los cargamos porque para tener datos cargados en las tablas, en la base. Nosotros podíamos... Si yo fuera y agarrar la aplicación y le cargara esos datos. Ahí va, nosotros podemos... ¿Qué pasa? Nosotros podemos ir y cargar los valores en la base de datos. No pasa nada porque la base de datos nos permite hacer eso. Ahora, generalmente generalmente se cargan valores para que cuando la aplicación entre a funcionar no esté con valores vacíos, que no esté vacía las tablas. No sé si eso genera algún error o no, lo desconozco, pero se recomienda, lo dijo Fernando y lo dijo Natalia, se recomienda que vos hagas un script de carga de datos antes de empezar a trabajar con la aplicación. En realidad son valores que, por ejemplo, en este caso, son valores que, por ejemplo, diarrea, neumonía, yo qué sé, son valores que estaban cargados, que por ejemplo, en la aplicación nosotros lo resolvemos con un combo box, ¿no? Y le das la posibilidad para que el usuario pueda elegir los valores. Esto, por ejemplo, en la aplicación que estamos hoy por hoy, no lo hacemos desde un script, lo hacemos desde la aplicación. Ahora, se pone a modo de ejemplo los scripts de carga de datos para que vean cómo sería la carga de datos desde SQL, desde comando SQL. Es únicamente para eso, para tener una referencia. Esto yo pienso que no lo van a preguntar. Y si lo preguntan, dice, y ustedes... sí. Se supone también que en este punto no fue tal cual, porque como evoluciona el proyecto y como viene el año pasado todo es distinto, digo, pero se supone que en la práctica, capaz en este punto, el desarrollo no está finalizado. Claro. Como para cargar. Entonces vos elaborás y diseñás toda la base de datos y después le cargas registros así. Lo que pasa que el tema es el siguiente. Sí, el tema es... ¿Qué sentido tiene hacer esto de script?
El tema del siguiente, que vos agarrás y el equipo que va a crear y a desarrollar, a implementar la base de datos, no tiene absolutamente nada que ver con lo que tiene que ver con programación de Java, por ejemplo, ¿no? O programación PHP o algún tipo de lenguaje de programación. Entonces, el equipo de administradores de base de datos se le encomendó la tarea de crear la base de datos, de crear la secuencia, de crear todos los chequeos, los triggers, todo que la base de datos sea operativa y funcional. Entonces, desde ese rol de administrador de DBA, por llamarlo de alguna manera, o como quiera, vos tenés que hacer el script de carga de datos para controlar y corroborar que la carga de datos sea funcional, que funcione. Si este comando te genera un error, entonces hay algo que hiciste mal. Hay algo... Te va a generar un error, de hecho. ¿Eh? Te va a generar un error, de hecho. ¿Te genera un error acá? No, un poquito más abajo, en Guachera. Ah, no, acá sí, porque esta parte sí, pero acá, en este lugar, por ejemplo, Guachera era un varchar 50. No, en este sí. Claro. No, en este sí, pero te digo, pero por ejemplo, si vos tuvieras todo ordenadito, mirando a ver qué tenés en cada tabla, como debe de ir, ¿no? Por ejemplo, que vos digas, bueno, a ver, la tabla, por ejemplo, la tabla alimento, bueno, está, el ID de alimento, esto se autogenera con la secuencia, está, esto no le doy pelota. Ahora, el nombre tiene que ser un varchar, tiene que ser un texto. El costo tiene que ser numérico, la cantidad tiene que ser numérico y el ID unidad tiene que ser numérico. ¿Tá? Y acá te dice not null, hacia que vos tenés que ingresarle un valor obligado. Entonces, para la base de datos corporativa, vos tenés otro script de carga de datos. Ah, sí, por supuesto. ya arrancamos. Pero lo cargas en la base de datos transaccional. Pará. One second, please. Aguantame un segundo. Para que voy para abajo. Claro, era eso que yo quería saber, si esos scripts que estaban ahí eran... No. Estos scripts que vos haces, los scripts de carga de datos de la base de datos relacional, es únicamente porque si esto no funciona, algo hiciste mal. O tenés mal alguna propiedad de los campos de la tabla, o algo está pasando. Porque esto tiene que funcionar. Es decir, por eso se hace la carga. El script de carga de datos tenés que hacerlo. Más allá que después agarres y diga, bueno, a ver, hagas un delete y borres todo lo que tengan las tablas y cargues por aplicación. No importa. Pero, por ejemplo, acá hay valores. Acá tenés un ejemplo, ¿no? Acá hay valores que son null, ¿no? Que son valores que tienen que funcionar. O sea que vos cuando creaste la tabla, vos le pusiste que podían ser nulos. Ahora, si hay un valor que es no null, tenés que ingresarlo. Porque si acá, por ejemplo, no ingreso este valor, dame un segundo, como me están dando mensaje por acá. Si acá hay este valor yo no lo ingreso, ¿no? Y el grado el grado de gravedad de la enfermedad y este valor yo no lo ingreso, acá me va a generar un error, porque me va a decir que hay un fiel no null, o no sé cómo es el mensaje que te tira, pero va a haber un campo que no puede ser nulo. Por eso la carga de datos es importante. Bueno, ahora arrancamos a la base de datos corporativa. Ladies and gentlemen, acá arrancamos. ¿Cómo es que dice el dicho? Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Bueno, acá arrancamos. Acá donde se viene el estruendo, ¿no? Vamos Bueno, a ver. y acá el trabajo realizado, en realidad, esto es muy básico, pero el texto que puse es muy básico. En esta etapa se crearon las tablas dimensiones, que son DT, con la tabla hecho, ¿no? Que se llama HT, que serán utilizadas en la última etapa para crear el Data Warehouse. También se crearon también las tablas dimensiones de XX, que vendrían a ser
porque acá cambian de nombre. ¿Qué el nombre? Ahí va, y hechos XX, que mal la redacción, como secuencia de que se importaron los datos de la planilla con los datos en la base de datos. Cada hoja de la planilla corresponde a una tabla de la base de datos. Porque yo estoy con el PDF viejo, por eso, está. Se construyeron las tablas ODS, que acá es donde se empiezan a hacer las transformaciones después. Y la ODSH, que serán las que contengan los datos de la ETL para ser procesadas en la siguiente etapa. Además se crearon los procedimientos para ser ejecutados mediante las cuales se cargan los datos de las tablas ODS. Esta payada de arriba es lo que vamos a entrar a explicar acá. ¿Cómo arrancamos? ahora donde se pone lo jugoso, ¿no? ¿Cómo arrancamos? Teníamos la base de datos relacional. Ahora nosotros necesitamos hacer un cubo con esos valores que teníamos de la otra tabla. Entonces dijimos, ¿cuáles son las tablas importantes? ¿Qué es lo más importante que yo puedo llegar a sacar? En base a lo que íbamos a nosotros. Y bueno, lo más importante que podríamos empezar a sacar, a hacer análisis de información. Recuerden que cuando vos vas a hacer un cubo, un data warehouse, es porque vas a hacer un business intelligent, que vendría a ser el análisis inteligente de la base de datos. Por eso se conforma el cubo, ¿no? Entonces vos haces la tabla más importante vendría a ser la tabla de enfermedades, que siempre la tabla de hechos siempre va a ir en plural. Acuérdense de eso, la tabla de hechos siempre va a ir en plural. Y entonces ahí dijimos, bueno, a ver, sí, decime. No, ok, dije. La tabla de hechos va a ser siempre en plural. Y las dimensiones que vendrían a ser los satélites de esa tabla que vendría a ser el Sol, ¿no? Esa tabla vendría a ser el Sol. Las dimensiones están en singular. Siempre eso, por llamarlo... es una... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es que dicen ustedes? Una contemplación, ¿no? ¿Cómo es que le dicen? Una regla o... una cosa internacional. Una norma, ¿no? Tiene un nombre eso. Nomenclatura. Una cosa así, sí, tiene un nombre. Bueno, no importa. Esto más que nada teórico, en realidad lo que interesa es que, por ejemplo, ¿qué hicimos para empezar a conformar? Esto vendría a ser a lo que tenemos que llegar, ¿no? Esto que están viendo ustedes en pantalla es a lo que tenemos que llegar nosotros, que esto es el cubo. Entonces dijimos, bueno, vamos a usar un DT ternera, ¿no? De lo cual vamos a usar una clave subrogada. Acá, acuérdense, el SK era subrogate key, ¿no? Que esa clave subrogada en realidad va a ser una PK. Es como si dijera, bueno, esto va a ser una PK acá. Si fuera una tabla, una base de datos relacional, una tabla, esta vendría a ser la PK y pasa a la otra como clave foránea. Bueno, en este caso se llama clave subrogada, pasan a ser clave subrogada. Y por ejemplo, en el caso de ternera vendría a ser la primary key, ¿no? SK ternera va a ser la primary key. El campo secundario se llamaría ternera -desk, que vendría a ser descripción. La otra, el otro valor que tomamos es el tipo, que el tipo vendría a ser el tipo de enfermedad, que vendría a ser el tipo vendría a ser yo qué sé, neumonía vendría a ser la 1, diarrea vendría a ser el 2 y la otra que no sé cómo sería vendría a ser el 3. Un ejemplo esto, ¿no? En realidad era diarrea y neumonía nomás, ¿no? Así que no se mareen por eso, porque... Pero ahí no está mal, porque no debería decir en tipo desk, no debería ser la descripción, tipo, no debería ser neumonía, diarrea... No, porque ahí en realidad esto, claro, yo acá le puse 1, 2, 3 porque ahí tendría que ser neumonía, diarrea, y acá este último coso no tendría que ir, este acá no tendría que ir. Tendría que ir acá, por ejemplo, 1, 2, y acá tendría que decir neumonía, diarrea, una cosa así. ¿Está? Apá. Bueno, la otra es guachera, ¿no? Como está acá, mira como está como acá en guachera, ¿no?
Eso que decir vos, por ejemplo, acá tenés que ir diarrea, acá tenés que ir neumonía. Esto en realidad es teórico, porque acá lo único que se contempla son las tablas que van a funcionar. Los valores que están adentro son valores tipo de ejemplo, una cosa así. Sí. No le des pelota, porque en realidad después vas a ver que el tipo de ex es un varchar. Poner, si te dice, ¿por qué pusiste uno? Y bueno, está, porque en realidad ahí tendría que ir neumonía o cosas. No te lo van a decir a eso, pero ponele. Que te rompa las pelotas, Fernando, te pregunta a ver por qué pusiste uno o dos. Que no te lo va a preguntar. Marcelo, decime. Consulta, ¿no? Que igual quiero saber qué es lo que vos contestás de eso. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, determinaste como tabla de hecho a enfermedades? Porque en realidad quería sacar un análisis de las enfermedades. Podía haber hecho un análisis de podía haber determinado cualquier cosa. No me pareció que ternera fuera que ternera fuera la clave de hecho, porque en realidad ¿qué valor podría sacar de ternera? Yo tendría que sacar el valor de las enfermedades. Pero esto porque lo determiné yo, porque vos podés poner ternera acá. Vos la tabla de hecho es cuando vos la elegís como tabla madre para determinar el análisis que vos querés hacer. Es decir, si yo quisiera haber hecho otro tipo de análisis, hubiera elegido otra tabla capaz, ¿no? Por ejemplo, yo acá... De todas formas estaban los requerimientos que la tabla ha hecho fuera de enfermedades y terneras afectadas y depende de qué tipo. Algo de eso, sí. Porque, por ejemplo... Que, sí, no, porque... La respuesta más correcta en este caso creo que sería que... ¿De cuál? Análisis para nuestra funcionalidad, lo que implementamos era la tabla de hechos más adecuada. Ustedes no se olviden de una cosa, que el data warehouse, ¿no? Que cuando vos haces el cubo, ¿no? Que haces toda esta conformación, vos en realidad lo que vas a hacer es vas a hacer un análisis, porque después ¿en qué termina todo esto? En un gran volumen de información que va a ser cargada periódicamente, pero que eso después te va a dar valores en el tiempo y vas a poder hacer análisis en base a algo. Y entonces, en este caso, ahí me escuchan bien ustedes, no se corta. Sí, te tengo mucho. Acá en realidad, después, ¿a qué vamos a llegar? Y vamos a llegar que nosotros, en el correr del tiempo, por una cantidad ilimitada de cargas de información, porque por eso ahora voy a explicar por qué lleva una clave subrogada a tiempo. Nosotros vamos a poder hacer un análisis de las enfermedades, cuánto tipo de enfermedades, a qué tipo de ternera le pasaron tal enfermedad, qué gravedades tuvieron, la cantidad ni que hablar. Vamos a poder hacer muchos análisis en base a eso, ¿no? Acá, por ejemplo, una cosita nomás. Elegimos la tabla de hecho que va a ser enfermedades, ¿no? Entonces dijimos, bueno, va a ser en ternera, tipo guachera, madre, la tabla padre. Estas 5 tablas, ternera, tipo guachera, madre y padre, vamos a sacar los valores de las tablas del dato relacional que ahora lo vamos a ver. Pero nosotros además tenemos que crear otra tabla que se va a llamar tiempo, ¿no? Entonces esa tabla de tiempo tenemos que crearla porque nosotros tenemos que tener un control y registrar los valores que se van a ir ingresando en la tabla, así como se van a ingresar todos otros valores en el mismo tiempo, valga la redundancia, en el mismo espacio-tiempo. Se van a ingresar valores también. Por eso creamos otra tabla que se va a llamar tiempo, que va a pasar a ser una clave subrogada de la tabla de hecho. Estas claves subrogadas son claves foráneas de las otras tablas, ¿no? Eso en realidad, más allá que le pongamos SK o le pongamos lo que quiera, son claves foráneas, ¿no?
Y también ponemos un campo que va a ser cantidad. En este campo lo que vamos a hacer nosotros es contar la cantidad de registros que tenemos. Esto siempre se crean así los data warehouse, se traen valores de otras tablas y siempre se crea una tabla a tiempo y siempre se crea un campo cantidad. ¿Tá? Acá abajo dice en la tabla de hecho, la métrica y medida se registra en la columna cantidad, ¿no? Cuyo valor es 1, ya que cada registro representa a una ternera enferma en una guachera. Acá te dice la descripción, ¿no? ¿De qué se trata esto? Por eso que la métrica o la medida se registra en la columna cantidad. Bueno, y acá arrancamos al diseño realizado, ¿no? En realidad lo que nosotros hicimos todo, pero lo que ellos pedían era las 3 fases del ETL. En la primera fase se crearon las tablas D, ¿no? Y la tabla H, que vendría a ser, por ejemplo, acá tabla hecho involucrada, la tabla enfermedades. Siempre hecho es en plural y tiempo y las dimensiones son en singular. ¿Está? Sí. De tipo, ternera, guachera, madre, padre y madre. Vieron que acá en la primera etapa del ETL no figura la tabla de tiempo se agrega al final en la última claro, fase. se agrega al final, ahí va. Porque en realidad acá lo que vamos a hacer es traer los valores que estaban en la tabla relacional. ¿Tá? Después en la segunda etapa de la carga se crean las tablas ODS, que es donde vamos a empezar a hacer las transformaciones. ¿Tá? Las tablas tipo, ternera, todo eso. Y la última etapa se crean las tablas DT y HT y se cargan las tablas. Se cargan. Porque acá tendría que decir se crean y cargan. Entonces acá sí, una vez que se cargan las tablas DT y las HT, ahí cuando se conforma el data warehouse. ¿Tá? Estas son las 3 fases del ETL, ¿no? ¿Alguna duda, alguna cosa ahí, no? Por ahora no. Tá, bueno, y ahora arrancamos con lo que vendría a ser, acá entramos a meter mano. Porque todo lo otro era todo teórico, todo muy lindo, pero acá arrancamos a meter mano. Entonces acá, bueno, creamos un usuario, que le vamos, el otro llamaba, la relacional llamaba proyecto, este le vamos a llamar proyecto base de datos corporativa, BDC. Asignamos los permisos para la conexión. Venimos todos los roles, los permisos de DBA, todo precioso. Y acá arrancamos a crear las tablas. Creamos las tablas tipo, ¿no? Acá lo que sí tenemos que tener cuidado es las propiedades. Primero, los valores, ¿no? Los nombres, pero los valores. Porque ¿qué pasa? Si nosotros le erramos a un valor acá y ponemos, por ejemplo, donde iba integer, le ponemos integer, le ponemos varchar, después cuando vayamos a cargar te va a dar error. Entramos a crear las tablas, se crean todas las tablas, creamos la tabla tiempo también, que esto es lo último, pero como en esa parte pide la creación de las tablas, nosotros lo pusimos ahí. Acá creamos las tablas hecho. ¿Ah? Esto va siempre basado, no se duerman, esto siempre... Che, Marcelo, estaba pensando, ¿no? Decime. Hago un paréntesis nomás ahí. Esta base de datos no la tenemos cargada todavía el servidor, ¿no? Al servidor no sé, pero está en el drive estaba esta. Sí, está el DLL por ahí. Sí. El DDL. Sí. O SQL. Sí. Todas esas tablas son en base al diagrama esta, ¿no? Sí, eso. Sí. Probablemente. Esta parte de crear las tablas, no. Esto está recontra claro, ¿no? Sí. Sí, esto tenés que tener cuidado nomás con el tema de las relaciones para ver cuál le quedas primero y después ahí va. tratando de no equivocarte en alguna FK. Claro, pero por eso vos haces este diseño. Vos haces el diseño y controlás el diseño de las otras de las tablas relacionales para no meter la pata. Por eso que vas controlando, vos decís, bueno, ¿qué valores voy a cargar? De la tabla ternera voy a cargar por ejemplo, yo que sé,
el ID no, pero voy a cargar el número de la cosa, de la caravana, y voy a cargar, yo qué sé, la descripción de la cosa. No sé, por un ejemplo. Entonces vos tenés que tener cuidado, por eso vas guiándote por el diagrama. Siempre tenés que tener el diagrama al lado. Bueno, ahí creas las tablas, vas creando la tabla de hecho, creamos las constraints, bueno, se van creando las constraints ahí que es todo lo que vendría a ser viste que son claves foráneas, ¿no? Son Sí. todo claves foráneas. Te mirás el diagrama y no le errás ni mamado, ¿no? Después acá son es un descript, ¿no? De lo que tendría. Esto es más que nada simbólico para que vean que se crearon de una manera y que los valores que van a tener son todo describe esto, ¿no? Acá tenés acá tenés la estructura de la tabla. Tenés la estructura de la tabla, de todas las tablas esas que se crearon. Y acá arranca la primera fase de la extracción de la fuente externa a las tablas fuente, ¿no? Acá tenemos que crear las tablas a donde vamos a meter esos valores. Y acá sí tenemos que ser recontra prolijo, porque las que habíamos creado hoy son las tablas definitivas, que van a ser el definitivo cuando esté el data warehouse ya hecho, ¿no? Pero acá es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque si metemos la pata en la creación de estas tablas, ya vamos a arrancar a cargar mal los valores y ya se despelota todo. Ya tenemos que borrar todo y hacer todo de vuelta. Entonces tenés que fijarte, guachera, varchar 50, descripción, y estos valores tienen que ser idénticos a la tabla de datos relacional, porque es de ahí donde van a salir los datos. Entonces creas las tablas, creas las tablas hasta llegar a la tabla, ¿dónde está la tabla? Tipo, ternera, padre, madre, guachera. Está. Y la de enfermedades no la cargo ahí. Y acá arranca la carga de información. Ahora, ¿cómo hago? Que yo me rompí la cabeza y al final era una estupidez. Y Fernando decía 20 veces, no se rompan la cabeza, utilicen un insert, decía. Y yo digo, este hijo de puta, ¿qué está queriendo decir? Y siempre decía, no se rompan la cabeza, utilicen un insert. Y él después nos corrigió, dijo, no, dice, que medio se calentó y dijo, desde Excel no, dice, porque no era la idea, no sé cuánto. Ahora, esto nunca lo vimos en el curso, y si lo vimos, lo debemos haber visto en tabla de datos relacionales, pero no en corporativa. Y la cosa era más sencilla de lo que yo pensaba, porque, ¿qué hacemos acá? Cargamos... La interrogante que tenía decía, ¿cómo hago para ir cargando todos los valores que están en la tabla de datos relacional? Porque en mi cabeza yo venía con el insert into, que era el script de carga de datos que se usaba en la base de datos relacional, y cargaba valores de a uno, ¿se acuerdan? Que iba cargando de a uno, de a un registro. Ahora yo decía, ¿cómo hago para cargar todos los registros de esa tabla? Y en realidad era más fácil, porque lo único que hay un comando, es todo recontra googleado, ¿no? No, si no, imposible. Entonces el registro era el siguiente, el comando era lo mismo para hacer el script, y era insert into, ¿no? Entonces decía, voy a insertar una tabla en la base de datos proyecto BDC, en la tabla de guachera. ¿Está? Ahora, ¿qué valores le voy a ingresar? Le voy a ingresar guachera y descripción. ¿Está? Guachera y descripción. ¿Y qué valores voy a seleccionar? Voy a seleccionar num guachera y voy a seleccionar nombre de... En el mismo orden que tenés que dar la tabla de... Ahí va. ¿De dónde lo voy a seleccionar? Lo voy a seleccionar de proyecto guachera. Acá está la base de datos relacional. ¿Qué pasa? Cuando vos estás trabajando en el Oracle, en el SQL Developer, vos podés abrir dos bases de datos diferentes, ¿no? Al abrir dos bases de datos diferentes, vos podés pasar de una base de datos valores hacia otra base de datos. Por eso era más sencillo de lo que yo pensaba. Al hacer esto, con el insert into, y le digo,
insertame adentro de la base guachera que está, de-guachera, que está en la base de datos proyecto BDC, insertame adentro de guachera y descripción y seleccioname los valores num guachera, que voy a ingresar este valor adentro de acá, y también seleccioname nombre, que lo voy a poner en descripción. Este guachera y este descripción son campos de la nueva tabla que yo acabo de hacer en la base de datos corporativa. Ahora, selecciono los valores num guachera y nombre que vienen de la base de datos relacional. Una pregunta. Sí. Para pasar de... Bueno, para hacer un insert de este tipo, ¿necesitas tener las dos bases de datos levantadas? Ah, exactamente. Vos tenés que... lo primero que tenés que hacer... obviamente el SQL Developer tiene que estar funcionando. Porque esto lo hacemos con el SQL Developer. No sé si en otro en otra cosa se podrá hacer. Creo que sí. Y tenés que tener abierto... Tenés que estar conectado a las dos bases de datos. Ahí va. Y tenés que tener abierto la tabla de origen... La tabla de destino, perdón, y la tabla de origen. Las dos tablas. Si vos digitaras este comando, ¿no? Vos digitás este comando, ¿no? Y le das Enter, obligadamente el SQL Developer te va a pedir que ingreses la contraseña de proyecto. Porque él va a pedir ingresar a esta tabla y todavía no ha sido abierta. Y te va a pedir que vos ingreses la clave para poder sacar los valores de acá. No, eso es como si fuera un... Linux, que en Linux si haces algo de sudo su, o sea, superior, te va a pedir sí o sí la contraseña después de que ejecutás, o a menos que te conectes a la base de datos. A menos que te hagas superusuario y trabajes con el superusuario. Okay. Ahí va. Bueno, con este comando, que parece hasta demasiado básico, ¿no? ¿Qué hace este comando? Inserta todos los registros en todos los registros con los campos adentro del campo guachera y descripción de la tabla de datos proyecto con los campos num guachera y nombre, pero los trae a todos, absolutamente a todos. Es como si pusiera insert to all o asterisco, no sé. Este comando inserta todo lo que haya en esa tabla con los campos designados. Porque yo acá creo que va a pasar el caso que tenga otros campos en la tabla de origen, que es la tabla relacional, pero a mí no me interesan esos valores, entonces yo no los pido acá. Por eso yo utilizo un select. Por eso yo utilizo un select para seleccionar los valores que yo quiero. ¿Tá? Porque como voy a empezar a hacer el data warehouse, yo hay valores que no me interesan a mí traerlos. En las otras tablas pasa exactamente lo mismo. Hago un insert into a proyecto BDC y en este caso es de tipo y elijo insertar adentro de tipo y descripción. ¿Qué voy a seleccionar? El nombre, ¿tá? Y el grado gravedad. ¿De dónde? De proyecto enfermedades, ¿tá? Y ahí voy insertando todo. Es muy básico, pero este es el método que se usa para hacer... Es el script para hacer la inserción para traer los datos de la tabla relacional hacia la tabla corporativa, hacia la base de datos corporativa. Esto es lo que se usa. Entonces cuando te pregunten ¿y qué método o qué utilizaron para traer los datos de la tabla relacional o cómo cargaron los datos? Y bueno, nosotros usamos un insert. Y seleccionamos. Otra pregunta. El tema de acá, cuando vos pasás a ODS, en la segunda etapa, vos normalizás, ¿no? Sí, pero. Vos bajás algunos números. Sí, pero para que no hemos llegado. One second. No, ¿sabes por qué? Porque digo, la base de datos ya está normalizada, la base de datos transaccional. Sí, yo no. Eso de normalizar no. Ahí no sé, ahí me mataste. Yo no normalicé nada. Porque no se debe normalizar en la tabla de base de datos corporativa también. Pero supuestamente cuando vos ya la estás conformando es como una forma de normalizar. Porque cuando vos normalizabas es cuando lo definía acá arriba.
Sí. Pará. No, a ver, seguí, capaz que me responde la pregunta. Seguí así. No, pero es acá, pará. Si estamos al pedo. Dame un segundo. Porque cuando vos normalizás acá. Cuando vos estás haciendo la construcción, si yo hubiera visto que alguna cosa estaba, yo qué sé, estaba de más o debía ser normalizada y tendría que haber construido las tablas de otra manera. Por eso que vos primero, esta es el diagrama de lo que va a quedar, pero en base a esto vos tenés que empezar a construir lo otro, las tablas D y las tablas ODS. ¿Se entiende? Sí, quiero ver, igual quiero ver a ver qué pasa en la parte ODS. Por eso capaz que me adelanté no me acuerdo un solete que pasaba en la ODS. Bueno, que no vuelva a pasar eso. No te adelanté. Ahí en el diagrama nomás ya sí o sí, ahí ya tenés las dos, por lo menos el nivel 2 de normalización. Ahí va, sí. El ODS en teoría debería llegar a nivel 3. Ahí va. Claro, yo pensaba que algo pasaba en la parte 2. Está, bueno, ya. Un nivel de normalización. Y acá en la acá se da la transformación de las tablas fuente, ¿no? Entonces arrancaba, bueno, obviamente que para poder utilizar los ODS, primero tenés que crear las tablas ODS, que son las que van a contener los valores. Entonces, por ejemplo, va a tener la tabla tienen Ajá, acá lo normalizado usando los unique. Por eso usa los unique. Por ejemplo, ¿qué hace? Los registros duplicados no existen en el ODS. Por eso esta es la etapa de la transformación. Por eso la ODS. El nivel 3 que es la integridad de los actos. Ahí va, pero ¿qué pasa? La ODS, acuérdense que el gusano se empieza a convertir en mariposa acá. Se empieza a transformar. ¿Por qué? Porque es tal cual. Entonces, más allá de la boludez que dije, ¿no? Pero no hay valores duplicados acá. Entonces creamos todo. No me voy a poner a explicar cómo se crea una tabla porque esto ya está. ¿No? Por favor. Lista, pero sí, por favor. Y acá arrancamos a hacer los procedimientos. ¿Para qué hacemos los procedimientos? Para empezar a insertar valores. Y el comando, si parece medio complejo, más allá que yo esto lo saqué de los ejercicios, ¿no? Pero en realidad lo que hace, crea un nuevo procedimiento, creo lo reemplaza, si ya existe lo pasa por arriba, ¿no? Lo hace pelota y lo crea de vuelta, le da un nombre, ¿no? Le dice crea o reemplaza, va a hacer un procedimiento. O sea que si va a ser un procedimiento no es un trigger, esto debe ejecutarse. Debe ejecutarse a mano. Entonces tenés que correrlo manualmente, digamos. Exacto. O automatizado, pero eso ya no sabría cómo. Ahí va. Sí, creo que supongo que debe haber una automatización. No, creo que se puede hacer una programación para que se ejecuten todos los procedimientos, pero los procedimientos tienen que ser ejecutados a mano. Es como cuando vos le das play al Java, una cosa así. Sí, ya entiendo más o menos por dónde va. Ahí va. Y bueno, en realidad lo que hace... Y tiran la bomba. Ahí va. Y en realidad lo que hace esto es bien básico, ¿no? Esto crea un procedimiento, si inicia, ¿no? El Bain inicia, borra, hace mierda todo lo que había antes, ¿está? Que lo hace pelota a todo lo que... Y después lo que hace, empieza a insertar valores, medio de lo que hicimos allá arriba, ¿no? Inserta adentro del ODS los valores de la otra tabla, ¿no? Que ahora vamos... ¡Apa! Se me corrió. Los valores de la otra tabla. ¿Dónde mierda quedó? One second. O de ese tipo. Y acá lo que hace, lo pasa más... Esto sí, si lo quieren se lo sacan. Es una forma de utilizarlo para que los valores queden todos en mayúscula y no haya mayúscula y minúscula nada más. Es una norma que se utiliza. Delete procedimiento. Terminan, son la carga de los registros, son todos iguales. La inserción de la tabla. Sí, eso. Todos iguales. Ahora que lo veo lo tengo un poco más fresco.
Son todos iguales. Por eso, viste. No, pero acá, perdona, que lo que pasa es que acá se corta, en este no se corta. Por ejemplo, insertan la tabla guachera. Ahora, ¿de dónde saca los valores? Lo saca de guachera. Sí, estaba viendo. Mientras vos ibas analizando las partes, yo... Entonces inserta adentro del ODS, y va a insertar cuál es la tabla de origen acá. Era más fácil este comando fue el que yo hice la inserción de la tabla relacional a la tabla corporativa, y yo me rompía la cabeza cómo hacerlo, y estaban los procedimientos de los ODS. Ya que lo tenés en la misma base de datos, ahora lo único que tenés que hacer es insertarlo, ya no tenés Nada, que usar el... ahí va. Pero si fuera de otra tabla, un bolazo, ¿no? Pero le pondría el nombre de la base de datos acá. Claro, sí. Viste que en realidad parece difícil, y lo ves y te acordás enseguida. Sí, es que no... Son todos iguales, son iguales, son los procedimientos del ODS. No me voy a poner porque son todos igual, idénticos. Lo bueno que tiene cuando estás armando cubo es que, por ejemplo, fíjate esta, padre PK, padre Dex, madre PK, madre Dex. ¿Por qué? Porque la idea es que vos uses nombres similares o iguales para no marearte. Enfermedades. Acá en enfermedades tiene algún cierto, que esta va a ser la tabla H, ¿no? El ODS, pero la tabla H. Esta tiene cierto grado de complejidad, pero muy poco, porque tiene más campo nada más. Y convierte todo a mayúscula. Las upper convierte a mayúscula, que es lo único. Sí, y lo tenemos recorto. Nada más. Y acá, por ejemplo, semestre fecha, que lo pasa a número. Estaban en carácter, lo pasa a número y le da, no, perdón, estaba en número, estaba en fecha, lo pasa a char y lo pasa a número. Ahí va, me parece que es al revés. Ahí va, y de adentro para afuera. Ahí va, exactamente, y le pones este formato para que identifique qué formato era el que tenía. Semestre. Acá tenéis los comandos que vos decías, viste que creo que podés hacer un procedimiento, los ejecutás a todos de una. Sí, había un comando para ejecutar todos, pero no me acuerdo cuál era. Me suena que ahí había uno. Creo que sí. Y acá, por ejemplo, acá lo único que hago es hacer una selección. No saqué la impresión de pantalla porque me parecía que era una estupidez, porque en realidad acá tendría que haber mostrado los valores que tenía. Creo que los muestro allá abajo, por eso no los mostré acá. Y acá viene la fase 3, que es de los ODS. Los cargamos al data. Tienes que crear secuencia para meter la secuencia entre los triggers. Ahí va. Pero ¿por qué hacemos secuencia? Hacemos secuencia porque la carga de información va a ser ilimitada. Acá empezamos a ilimitar. En los otros no, porque van a ser esos valores, pero acá en esto va a ser ilimitado. Porque en esto van a ser tipo bloque, ¿no? Esto van a ser como un bloque. De tal fecha a tal fecha va a ser un bloque. Ahora, esto va a estar, yo puedo tener valores de hace 10 años atrás y sigo cargando en el Data Warehouse. Sigo metiendo. Entonces, por eso se incrementa una secuencia. Por eso es que se genera secuencia. ¿Está? Los triggers. Esto es igualito como la base de datos relacional. Genero trigger para que las secuencias se vayan ejecutando y no tenga que andar poniendo a mano los ID. Esto es re básico también. La secuencia, se genera la secuencia para meter. Estos procedimientos son medio complicados. Y acá, a ver alguno que sea cortito, son todos iguales, ¿no? Todos iguales. Pero por ejemplo, tomamos acá, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a crear un procedimiento para el Data Warehouse, ¿no? Entonces decimos, creamos, reemplazamos, lo mismo que hacíamos con el ODS. Los procedimientos son exactos, son iguales. Le ponemos un nombre, le decimos is, que arranque, main, y acá empezamos a hacer un merge, ¿no? ¿Qué hace el merge? Por eso que tiene la diferencia. El otro decía insert into, ¿se acuerdan? Insertar into.
¿Qué hace el merge? El merge fusiona lo que ya había con lo nuevo. No borra nada. Acá no vas a ver en un data warehouse, nunca vas a ver un delete. ¿Cómo se dice? Delete. Sí, porque vos querés seguir acumulando información. Ah, exactamente. Vas a seguir acumulando. Y más adelante vamos a ver que vamos a empezar a trabajar con una tabla que se llama tiempo. Pero por ejemplo, acá decimos, arranque el procedimiento, vein e inicie, ¿no? Entonces decimos, hacemos un merge un merge into en la tabla DT. Ya acá estamos dentro del data warehouse. Hacemos el merge vendría a ser una fusión, una cosa así. ¿Qué usamos? Bueno, vamos a seleccionar madre PK y madre DEX. ¿De dónde la vamos a seleccionar a eso? Y la vamos a seleccionar de ODS. Vamos a usar madre PK y madre de descripción, que van a venir de la ODS, que es donde transformamos los datos hoy. Ahora, ¿qué vamos a controlar? Que por ejemplo, que esto vendría a ser esto vendría a ser en programación o en capaz un where vendría a ser ¿cómo se dice? El where, o por decir, sí, lo que vas a hacer a continuación es un booleano. Un booleano, y va entre paréntesis que está ahí te da un booleano. Esto tiene que ser true. Si esto no sigue. Si esto es true, entonces sigue. Si es false, no va a hacer nada. Por eso acá dice when not matched, then empieza a insertar. Si no es true, no te lo va a generar el procedimiento. Generalmente siempre va a ser true esto, si está bien hecho, ¿no? Va a ser true si ya tenés un dato. Si no tenés un dato, va a insertar. Sí, se va a insertar. Ahí va. Para que y entonces inserta acá madre PK, madre DEX, values, y empieza a insertar estos valores. Adentro de estos campos inserta estos valores. Finaliza el merge. Pero es importante el booleano porque acá hay dos cosas que son importantes: el merge, sí, y esta comprobación. ¿Tá? El merge porque va a seguir acumulando cosas, pero las que ya estaban no las va a borrar, van a permanecer, y aparte va a ser una comprobación. Esas son las dos cosas a identificar importantes que hay dentro de un procedimiento de data warehouse. Bien. Me quedó bastante claro eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chiquilines? Bueno, acá ejecutás. Sí. Esto es re básico, ¿no? Ejecutarlo. Después haces un select nada más, que tampoco lo mostré. Y acá tenemos las relaciones. Vieron que, por ejemplo, yo había hecho el diagrama hoy, ¿no? El dibujito, pero acá lo vemos en un diagrama hecho por el mismo SQL. Acá se ven las claves FK, que van a ser las claves subrogadas, ¿no? Pero en realidad SK tipo es por ejemplo, es una APK, y acá va a pasar a ser una clave FK. Se le llama SK subrogada porque estamos en Data Warehouse. Si tuviéramos en base de datos relacionales, esto vendría a ser una FK. ¿Tá? Igual, si se fijan cuando se crean las tablas, van a ver que cuando se hace el alter table constraint, va a ser una FK. ¿Tá? Eso está recontra claro, sí. Sí, eso está bastante. Y hasta acá era lo que se pedía. Hasta acá era lo que se pedía Sí, que faltan como 12. Las auditorías. Hasta este procedimiento, que son los procedimientos de la carga, era lo que se pedía de los tres niveles o las tres fases
del ETL, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El Data Warehouse no está completo. Porque no está completo. ¿Por qué no está completo? Porque el Data Warehouse, vos cuando creás un Data Warehouse es porque vos necesitas hacer un análisis del negocio, ¿no? Por eso se llama el Analytic Business Intelligence, ¿no? Vas a hacer un análisis inteligente del negocio, ¿no? Para hacer eso, para culminar el Data Warehouse, vos tenés que hacer una auditoría. Y la auditoría... agregar 2 columnas, ¿no? Ahí va, las auditorías se hacen a través del tiempo, de los datos que se van acumulando en esa gran masa de tablas que van a converger todas en esta tabla madre que se llama HT enfermedad, ¿no? La tabla de hecho. Entonces se agregan dos columnas porque ¿qué datos vamos a necesitar? Vamos a necesitar año y semestre, si quisiera, ¿no? Generalmente se controlan por año o por semestre. Lo vamos a agregar en la tabla tiempo que habíamos creado. Y ahí vamos a arrancar a hacer los procedimientos o lo que le llaman ellos función. En realidad no son procedimientos, son funciones, ¿no? Que ahí vamos a empezar a trabajar con lo que se le denomina auditoría. Vamos a empezar a hacer una auditoría de las cosas. Entonces, como trabajamos con años y semestre, vamos a decir que vamos a crear o reemplazar una función, que bueno, le vamos a poner un nombre acá, semestre. Si una función es un código Java, como quien dice, ahí un va. código que te transforma, que te entra algo, devuelve algo. Ahí va, exactamente. Y bueno, y en realidad va a recibir, por ejemplo, una fecha, va a retornar un varchar, ¿no? Recibe una fecha y retorna un string, ¿no? Un varchar. Y ahí arranca, ¿no? Y Bain arranca, valor a retornar, return. Esto es una función Java, como vos decís, ¿no? Y acá empieza... Java, sí. Acá empieza, sí, acá empieza, viste, por ejemplo, en el caso, acá, caso, ¿no? En donde dice, tuchar, porque viene de un valor, ¿no? De un valor que es fecha, que en realidad era un date, era un valor date, por eso él lo transforma a carácter, ¿no? Yo soy medio rompebola, capaz que si aburro me dicen, pero ¿por qué se hace el tuchar acá? Porque él dice que va a entrar un valor con formato fecha y va a devolver un valor texto. Entonces, por eso lo transformamos acá. ¿Tá? El valor va a estar almacenado en esa... Fecha es el nombre de la variable. Fecha es el nombre de la variable de tipo date. Ahí va. Que está ingresando en la función. Exactamente. Como fecha está en tipo date, tienes que pasarlo a char. Exactamente. Que a fecha lo formatearon solamente para que muestre los meses. Exactamente. Tal cual. ¿Y por qué el que hice es menor que 0,7? Porque vos estás trabajando con semestre y los semestres tienen 6 meses. Por eso le ponés el menor 0,7. No dije nada. Sí, porque en realidad la función la función, fíjate que dice semestre. Si por ejemplo yo que se dijera... Sí, trimestre hubiera sido 4. Y por ejemplo, si vos lo podés hacer por trimestre. Lo que pasa es que no tiene sentido hacer un movimiento enorme de información que igual... es decir, no es que estés con un camión cargando con una pala los datos, lo hace la computadora, pero ¿para qué vas a hacer un análisis de negocio cada 3 meses cuando en realidad puede haber valores que no hayan cambiado tanto? O la gráfica, como esto después podés hacer una gráfica, los valores no tengan una tendencia que no se haya modificado. Ahora, en 6 meses sí puede haber valores que se hayan modificado. Puede haber enfermedades que estén teniendo una preponderancia que antes no la tenían. Yo que sé, puede haber cosas si que... Si fuera por trimestre tendría que poner then trimestre 1, then trimestre 2, o cómo sería el tema. Y acá, por ejemplo, si fuera por trimestre y tendrías que, por ejemplo, 4 trimestres acá. Tendrías, por ejemplo... Claro, pero ¿cómo sería? ¿Qué tendría que poner? Then, trimestre 1, 2, 3, else 4. Y tendrías que poner, por ejemplo... Tendría que poner then, tanto, then, tanto, then, tanto. No, por ejemplo, then, semestre 1, else, else, then,
acá vendría a ser else then, acá pegado, ¿no? Esto tendría que estar acá al lado. Ya. Es como un else if o una cosa así. Después else then. Sí. Acordate que el then, Ya. si me entendés, es como si fuera un... Empezás a concatenar. El then es como el if. El else then es como el else if y el else es el else del if. Claro, pero lo que pasa es que si vos querés seguir haciendo una pregunta después del else, tenés que ponerle un then. Porque si no, no podés continuar. Y después de ese then tiene que haber un else. O no. Está. Puede haber puede haber un else o no. Porque yo puedo hacer un if. Pregunto si A es igual a B y está, A igual a B. Ahora si pregunto if A igual a B, else, capaz que A no es igual a B, no sé. Acá programá, esto es programación. Acá podés jugar con lo que vos quieras. Generalmente lo que he visto de funciones de Data Warehouse trabajan todos con semestre, ¿no? Y el semestre vendría a ser sí, el semestre vendría a ser el análisis menor. Un análisis menor. Yo cada 6 meses puedo ir teniendo información y voy haciendo un análisis cada 6 meses después. Porque si voy haciendo, acordate que esto continúa, ¿no? Yo arranco Sí, claro, obviamente. arranco, por ejemplo, arranqué en el 2010. Y voy a tener cada 6 meses, y estoy en el 2018 y voy a tener 8 años, o sea que voy a tener 16 semestres de información. Ahora, si tuviera trimestre, ahí ya se me entraría a complicar, porque tengo que hacer 8 por 4, tendría 32 trimestres. Es un disparate de trimestre, al pedo. Me generaría una gráfica, no sé, de hormiga. Cada 6 meses. ¿Se entiende lo que hablamos o no? Sí. Vos imagínense en una gráfica que cada 3 meses esté manejando valores de cosas que se van modificando. No tiene mucho sentido. A no ser que sean cosas, yo qué sé. No, pero me parece que no. Yo por lo que vi me parece que no. Ellos trabajan todo cada 6 meses. Y acá arrancan los procedimientos. Esta función semestre después la vamos a utilizar, ¿no? Porque esta la vamos a utilizar en la mayoría. Para un poquito. A ver, una que esté más chica. ¿Esta cuál era? Data tiempo. Esta es bastante compleja, la del tiempo, ¿no? Acá empezamos a crear los procedimientos para cargar valores. Acá, sí, la del tiempo está salada, pero en realidad porque acá, claro, lo que es pasa, bastante estándar. sí, porque acá Está salada, pero es estándar. porque acá es como vos decías, por ejemplo, acá creo variables, ¿no? Fecha desde y fecha de hasta. Estos no son campos, en realidad son variables que la voy a utilizar en el momento de la carga nada más. ¿Está? Y así, al igual que Java, lo único que digo es que, por ejemplo, que esta variable va a ser de tipo de tipo date, de tipo fecha. Esta variable hasta va a ser de tipo fecha también. Y después las voy a utilizar. Entonces le digo al programa que se inicie, ¿no? Acá tiene una breve descripción de lo que va a ser más adelante. Y entonces le digo que fecha desde, que es la variable que está acá, va a tener este formato, ¿no? Va a tener este formato y va a tener desde, esta va a ser la fecha de inicio. Este va a ser el inicio, yo este valor lo puedo cambiar. Y va a tener hasta, que va a ser el valor final, por llamarlo de alguna manera, hasta acá. O sea que yo voy a empezar a cargar valores desde el 1 de enero del 2018. Voy a cargar hasta el 31 de diciembre del 2030. ¿No? Acá está bien explícito la descripción de cada comando, porque dice desde la primera fecha a registrar, ¿no? Hasta la última fecha a registrar. ¿Ah? Igual digo, estamos desglosando muy profundo lo que es el código de lo que viene a ser el Data Warehouse, pero está bueno igual. Por cualquier cosa, y si llegaran a preguntar algo, está bueno saberlo esto, ¿viste?
Sí, este código creo que está tipo bastante normal, estandarizado también. Esto creo que lo copiaste y lo pegaste de la... Sí, por supuesto, lo copié y lo pegué. Porque digo, es igual, lo único que tenés que cambiar es el to date, bueno, es la fecha que desde y la fecha hasta. Creo que es lo único que tenés que cambiar. Sí, lo único que cambia es, por ejemplo, la fecha de inicio y la fecha de fin y los valores que vas a insertar más adelante. ¿No? Los valores que vas a insertar más adelante. Pero después, todo este paso acá, todo esto, sí, todo eso es igual. Todo esto acá, hasta donde dice el loop, es idéntico. Sí, siempre es igual. Es idéntico, porque acá hace un while, ¿no? Empieza bueno, acá te dice lo que hace un while, fecha es mientras fecha desde sea menor o igual a fecha hasta, obvio, porque si está la fecha final, yo puedo cargar hasta el 31 de diciembre, puedo seguir cargando. Claro. Pero eventualmente tenés que actualizar ese número ahí. Ahí va. Claro. A ver qué siguen después del values. Está. O sea que... por ejemplo, insertás adentro de value y ahí arrancas los valores, ¿no? Viste que acá ya entramos a manejar fecha PK, año y semestre, ¿no? Porque estoy... sí, ya estás hablando de la de este tiempo, sí. Ahí va. Y acá arranco a convertir los datos, ¿no? Por ejemplo, esto tengo que convertirlo a... Los convierto con el tuchar. Lo tengo que parsear a esto porque si no, no te da un error. Ya lo probé también. Y acá, por ejemplo, arranca fecha desde, ¿no? Esto vendría a ser, es igual a fecha desde más 1. Porque como es un while, es como si fuera un for, ¿no? Se va incrementando. Sí. ¿Se entiende esta parte? Igual sí. Esto yo lo copié y lo pegué. Digo, pero sí. Sí, eso no tiene más ciencia que sí, es casi prácticamente siempre lo mismo. Sí, esto no lo van a preguntar. Sí. Pero a menos que quieras hacerlo en trimestre, ponele ahí sí te cambia un poquito, te varía un poquito. Y te va. Esta parte no. Pero lo de arriba sí. Sí, entiendo. Es como una fórmula matemática. Sí, si vos querés hacerlo por trimestre, lo único que tenés que cambiar es la función de arriba. Porque vos acá estás usando una función acá. Esta función estás usando. Vos acordate que esta función es la que vos usás para manejar los valores. Como lo vas a manejar por semestre, él va a cargar acá. Claro. Esa parte es la función y después el procedimiento para la tabla de tiempo. Y después hacemos un alter table de todas las tablas porque le vamos a cargar usuario, fecha, el alta y la modificación. Esto yo copié y pegué también porque en todos es así. Y miré ejemplos de otros data warehouse y también hacen lo mismo. La única diferencia que los que son distintos porque son en inglés. Dice user no sé qué y acá date no sé cuánto. Pero después son iguales. ¿Tá? Modifica las tablas para cargar estos valores nuevos. ¿Tá? Sí. Y acá arranca a hacer los triggers, que son, estos sí se van a disparar automático cuando empiecen a cargarse, ¿no? Entonces empieza estos triggers ponen fechas. Estos triggers lo único que hacen es ponen fecha. Porque por ejemplo lo que cuando vas a insertar o actualizar, ¿no? Insert or update, cuando se inserten o actualicen dentro de la tabla de ternera, ya estoy dentro del data warehouse acá. Va a ser un for each row por los registros, ¿no? Y un for each como el for each es como, ¿saben qué es el for each? Sí. Sí, un for. Ahí para va. Cada fila, dice ahí. En realidad lo que va a hacer es recorrer. Va a recorrer cada registro, cada fila, el row. ¿Sí? Entonces después va a decir, al insertar, comandos para insertar, y va a empezar a insertar el sysday, la fecha del sistema, ¿tá? Y el usuario y alta fecha, ¿no? From dual hace ¿viste? Es un if. Sí, dual es la tabla de donde sacas toda la información en sysday y todo. Ajá. Después de todo. Esto mira, es básico porque tenés un insert y el update es lo mismo. Lo único que cambia es que, por ejemplo, en el insert vos haces el alta usuario y fecha y alta fecha, y en el insert lo único que haces
el mod usuario y mod fetch, pero después lo mismo. Todos son idénticos. No me surgieron muchos porqués todavía. Está, pero ¿para qué? Falta. ¿Qué más falta? Para aguantar, trigger, acá select, acá lo que hago es un word name, en realidad donde el nombre al pedo, porque yo podía haber puesto como es select text auditoría y voy seleccionando una por una, pero al pedo, porque podía haber puesto select asterisco y me traía toda la auditoría, pero está como está. ¿Borraste todo de nuevo? Acá borro lo que tiene adentro. Pero esto lo borré porque iba a empezar a cargar. Ahí empezó para cargar con las auditorías nuevas. Porque necesitaba cargar la fecha. antes estaban cargadas sin la fecha. Acá empiezo a ejecutar todo vuelta. Acá hago un alter table de enfermedades. Está la tabla de hecho que no le había tocado hasta el momento. Que es lo único que le ingreso en los periodos de carga. Es lo único que le ingreso. Una columna más, digamos. Un campo más porque tenía todos los SK, y tenía la cantidad, pero no tenía el periodo de carga. ¿Está? Claro. Entonces no sabía cuándo. Entonces acá arranco a. Bueno, este es el trigger de enfermedades, que es igual a los otros. Después voy a hacer una tabla nueva, que es una tabla, esto también dentro del Data Warehouse, que se va a llamar carga histórico de carga. Acá lo único que controlo es las veces que cargué las tablas. ¿Tá? Y acá hago un procedimiento para. Esto ya lo había hecho, no sé por qué lo puse de vuelta. Que es el periodo de carga. Porque ingreso el periodo de carga. ¿Tá? Acá pongo una variable. Estas son variables que las utilizo nada más que en el procedimiento. No son, es decir, no son nombres de campo, no son nada, ¿no? Se va a llamar periodo. Y acá, por ejemplo, uso otra también que se va a llamar registro borrado y registro insertado. Son en el momento. Acá arranco la aplicación, vein, y acá hago un delete de la tabla de enfermedades, donde el periodo de carga es igual al p periodo, que es la variable que sea acá arriba. Sí. Este comando SQL row con lo que me hace es me cuenta los registros que acabo de borrar acá. Me cuenta los registros que yo acabo de borrar acá y me los guarda, me los ingresa, es decir, me los mete en memoria. Sí, en esta variable, solamente en memoria, me los mete acá. Después hago un insert into y empiezo a insertar. Inserto todos estos registros. ¿De dónde los voy a insertar? Y los inserto por ejemplo, ahora van a ver qué es el tip, water y esto. Los inserto, por ejemplo, de estas. Estos son los nombres de los campos. ¿Ah? Está media larga esta. Eso es tipo horrible para mí, pero no. Pero lo que pasa es que acá empiezan acá entramos a ver lo que sería conjunto. ¿Se acuerdan de los circulitos? Sí, eso tengo que repasarlo. Teoría de conjunto. Entonces vos yo hay un embole. Sí, el left, el right, ¿te acuerdan? Bueno, entonces sí. Ahí va. Es eso. Obvio que yo copié y pegué. Esto jugás del lado que quiera, ¿no? Porque yo puedo poner el circulito lo tengo de un lado y el otro lo tengo del otro. Y si quiero, no sé cómo hacerlo para el otro lado, cambio los círculos. El A lo pongo en el B y el B lo pongo en el A y sigo usando el left. No sé si se entiende lo que expliqué, pero si rompe las pelotas y no me trae, que yo lo hacía, si no me trae los valores que yo quiero y tengo A y B, bueno, yo pongo donde estaba el A pongo B y donde estaba el B pongo el A y sigo usando el left. Después si quiero uso el right derecho, pero si no me funciona el right y uso este.
No sé. Yo no me complico mucho la cabeza con eso. Y acá lo que hace, en realidad, saca los valores de la tabla de tipo, ¿tá? Donde el tipo PK sea igual a la enfermedad tipo. ¿Tá? Estoy usando acá estoy trabajando con dos tablas. Él saca los valores de ese lado. Por ejemplo, tip, guachera, acá van a ver, ¿no? El gua, ¿dónde mierda está el gua? Si no, no van a entender qué mierda significa gua y... El siguiente reclamo que tenés señalado. Ahí va. Ahí está. De tipo vendría a ser tip, es de tipo. El gua es de la tabla de T guachera. ¿Dónde tengo enfermedad? Mierda, tengo enfermedad, padre. A ver si lo tengo más. Acá. Sí, está. Claro, del ODS enfermedades. De la tabla que está transformada, que es la que se empieza a normalizar. Sí, sí, sí. O sea que de la tabla ODS, que es enfermedades, yo le pongo un seudónimo o un sobrenombre. ¿Cómo se llamaba? Un sobrenombre, un seudónimo. Sí, 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 un nombre variable, como que dice. Ahí va. Y le pongo enfermedades. Exactamente. Alias le decían acá. Los ejemplos solamente ponían una letra, pero a mí me re complica poner una letra. me re complica porque no los entiendo. Y hay, por ejemplo, la tabla tipo, si pongo T y después tengo la tabla tiempo y tengo que tomar, por ejemplo, a esta sí le dejé T, ¿viste? Pero claro, pero me re complica la de tiempo, la dejé T porque todo el mundo la usaba, pero esta... Sí, está bien, eso es elección personal, de todas formas, no influye, no cambian nada. Lo importante es que sea legible, ¿viste? Ahí carga todo, ¿no? Carga los valores y además hace un insert de... Bueno, cuenta los registros insertados. ¿Ves? El SQL, por el person ese row count, lo que hace contar registro. Es lo único que hace. Y en la tabla esa lo que te dice es... y acá cargó los valores del histórico. Se insertaron tantos registros en tal periodo, en tal fecha. Se borraron, se insertaron en la fecha tanto y en el periodo tanto. Y vos ya sabés. Y ahí termina el coso. Y acá y ahí termina, ¿no? Y acá lo que sacamos es un documento que en realidad lo que te muestra... Sí, yo lo mandé entrar esto, supuestamente había que mandarlo a entrar. Que esto supuestamente había que mandarlo a entrar. Yo lo mandé a entrar, yo lo mandé como RAR, no te preocupes. Ajá. No había que ponerlo, digamos, en imágenes. Eso es lo que te quiero decir. Está. Yo lo puse porque igual ellos lo sacan del coso, ¿no? Si Fernando va y entra a la base de datos corporativa, el loco va ahí donde están los informes y él lo saca lo que quiere. Es decir, esto es medio como para vender un poco de humo también. Es para vender humo. Porque no. Sí. En realidad es para meter dos hojas para decir, mira que hicimos el coso, pero yo qué sé. Es para vender humo, porque acá en realidad no ves mucha cosa que si vos vieras en un comando de script. En un comando de script yo hago lo mismo y te voy a mostrar los campos, las propiedades y nada más. Porque ¿qué diferencia tiene con un descript esto? Nada. Es para vender humo, pero está como ellos lo pedían a eso, yo qué sé. Es decir, lo pidieron cuando estábamos haciendo el curso, acá no lo pidieron. Igual, de todas maneras, ojo, ¿no? De todas maneras, todas estas cosas no la pidieron. Esto es un bonus track que como para decirle, mirá que llegamos hasta la orilla, nos vamos a bajar de la galera y vamos a besar la tierra y plantamos la bandera. Porque si llegaste hasta la orilla, te bajaste. Toda esta parte, las auditorías es la parte del análisis del negocio. Esto es el análisis.
ellos pedían nada más que la fase de las 3 fases. Pero está bueno. No sé, ¿alguna duda? ¿Están durmiendo? No, la verdad que ninguna duda, tipo. Los recontra aburrí. No, el tema es que no había mucho. No, pero vieron que en realidad parecía como que era algo que hacía pila que no veían y ahora lo vieron y ya refrescaron y ya está. Quedaron conectados. Que fue lo que me pasó a mí. No sé, Eduardo, no tenía alguna duda. Yo no me surgió nada, saqué nota, digo, puntos importantes de que se me pueden atacar en la en la defensa, pero después no. No, hay cosas que yo te digo, sinceramente, hay cosas que debo repasar. Yo también, por ejemplo, el Outer Join ese. Para aterrizar un poco más, pero por las dudas nomás, pero no creo que entren en las sentencias en SQL a preguntar y eso no. No, yo tampoco. No, pero si te... no pasó, que fue, creo que fue lo más grueso. Sí. No, por lo menos nosotros ni siquiera hicieron entrar a ejecutar un comando, ni mucho menos mostrar y explicar un comando, no, nada de eso. No, esto no lo van a... Un análisis de las tablas nomás, viste, por ejemplo, abrir el query builder ahí y tirar las tablas y hacer un análisis. Sí. Y no pasó eso. Yo pienso, mirá, conociéndolo como es Fernando, que es un tipo que vaya que todo se calentó la última vez, ahí que yo también medio lo llevé contra las cuerdas porque me entré a desesperar porque no sabía cómo se cargaban los datos. Qué boludo, porque en realidad era más fácil de lo que pensábamos, porque si estábamos usando insert y el loco nos dijo 3 veces que usáramos insert, no se compliquen, usen insert. Faltó que me pasara por correo el código nomás, porque igual no lo vimos cuando dimos el curso de base de datos corporativa. Nunca hicimos una carga nunca hicimos un data warehouse utilizando un insert. Eso no lo hicimos nunca. No, pero claro, digo, al nivel que estábamos nosotros ya teníamos que tener cierto grado de habilidad, no de conocimiento, pero de habilidad como para habernos dado cuenta que si el loco nos dijo 3 veces el insert, era con un insert. Googleamos y estaba. Yo pienso, conociéndolo como es él, va a preguntar qué usamos para cargar los datos, qué se usó para cargar los datos, y bueno, y poner, no creo que nos vayan a romper los huevos con el tema de base de datos corporativa, pero se lo juro que no creo que vayan a romper los huevos. No, ponerle que diga, y bueno, ¿y cómo resolvieron el tema de las restricciones? Y bueno, resolvimos de esta manera, con un comando check y tal cosa. Y nada más, porque más de eso no te va a preguntar. No creo que vaya... Esto que vimos nosotros ahora de ver el código, bolazo, no vamos a ver esto en la defensa. Pero ni soñemos no lo vamos a ver. Porque si nosotros vemos o tenemos que explicar un código de programación SQL en una defensa, entonces Leoncini, escuchame, me pregunta a ver el código binario del comando que usé para no sé, para ejecutar una Active Directory. ¿Me entendés? No, impensado, no va a preguntar. Lo de los inner join, y estaría bueno capaz que en algún momento lo vieran, porque les puede servir, pero sáquenselo de la cabeza que eso no se lo van a preguntar. No se lo va a preguntar. Pues si me pregunta eso, le digo, no me rompa las pelotas. ¿Por qué usaste el left? ¿Y por qué no usaste el right? Y porque me paré del lado izquierdo de la pelota para pegarle y le iba a pegar al ángulo, le iba a decir. ¿Qué le iba a decir? Le iba a picar a la pelota. Che. Nada más trajo los datos que nosotros queríamos. Che, yo dejo de grabar acá porque me parece que como repaso hasta acá. Sí. Pero no, pará, no. Yo dejo de grabar nomás para